Buenos días, que Dios los bendiga. Vamos a tener un tiempo para adorar y glorificar al Señor a través de la predicación de su palabra. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a ponerlo en manos de nuestro Dios Todopoderoso, que sea el Señor, tomando control de todo lo que se diga y se haga esta mañana. Padre amado, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias Padre Santo por permitirnos estar aquí, Señor. Así te ha complacido a ti, Señor, tenernos en este sitio, en este día, para oír tu palabra, Señor, que sea tu palabra predicada, Padre Santo, que seas tú hablándonos a través de tu santa palabra, dándonos entendimiento, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé oídos, nos dé ojos, que podamos entenderte y conocerte cada día más, Señor, y poner por obra, hacer tu voluntad, Padre Santo. Gracias por las personas que están aquí, por las que han de venir en el transcurso de este tiempo, Señor. Apresura sus pasos, que nada se interponga en su llegada, Señor, para que puedan recibir ese alimento que es tu santa y pura palabra. Gracias, mi Dios, ponemos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre bendito, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos. Abran sus Biblias en el Marcos 1:17, donde Jesús dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y en el versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. En estos dos versículos tenemos una enseñanza fabulosa para nosotros, su iglesia, ya que se resume en cierta medida el propósito de Jesús, lo que es la palabra de Dios, la promesa de Dios y el designio para su iglesia, para sus hijos, ¿no? Y luego cómo debe de actuar un verdadero hijo de Dios. ¿Qué dice Jesucristo? Venid en pos de mí. Aquí vamos a entender claro lo que significa venid en pos de mí. Éxodo capítulo 14, versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y luego entenderemos lo que significa en pos de mí. Y de ahí dice: y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Eso significa ir en pos de Jesús, ir detrás de Jesús, siguiéndolo, siguiendo sus pasos, siguiendo sus huellas, caminando por donde Él caminó. Seguir a Jesús es ir en pos de Jesús. Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. A Él seguiremos, a Él escucharemos su voz, a Él le serviremos. Él es nuestro amo y Señor. Nosotros somos sus siervos. Os haré pescadores de hombre, dice la palabra. Y más que una promesa, es un designio. Es decir, es el propósito o plan para realizar algo. Pescadores de hombre, ese es un plan. El Señor vino a dejarnos ese plan maravilloso que está en su palabra. Y cuando Él se fue, nos dejó su cuerpo, que es su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y en ese plan a su iglesia preparó a 12 hombres y luego a más discípulos, y les enseñó su palabra, los discipuló, para que luego ellos vayan y hagan discípulos, que sean pescadores de hombres, ¿no? Es un acto, ese es el resultado de un acto divino que nos da una nueva vida y una manera de vivir como hijos de Dios,
organizados y estructurados, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor. Cogió a esos 4 primeros hombres. Recordemos que son 12 apóstoles y estos son los 4 primeros hombres que el Señor llama. Los estructuró, les dio una orden, ¿no? Y eso lo vamos a ver al final. Cuando el Señor, ahí los vemos al Señor llamándolo a sus 4 primeros apóstoles, que les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, porque eran pescadores. Le dije: dejad lo que están haciendo, dejad su trabajo, dejad su vida, y yo les haré y les daré una vida mucho mejor. De pescadores de peces van a ser pescadores de hombres. Y al final cuando ya Jesucristo se va, ya los ha hecho los pescadores. Y ahí le dice al final, en Mateo 28, 19, le dice, ya les dice a esos hombres que él preparó, que los equipó, que les dio enseñanza, que les dio su palabra, les dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, ya aquí el Señor los ha hecho pescadores de hombres. Y una vez que los hizo, los equipó, los preparó, ya les da la orden que vayan a pescar. Ya están preparados, ya están discipulados, ya en 3 años han pasado con el maestro, recibiendo la preparación para ser pescadores de hombres. Y ahora sí les dice, ahora sí, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la esencia del Evangelio. La enseñanza, el conocimiento del Evangelio, de la palabra, no es una frase repetida, no es una oración repetida. El Evangelio es Jesucristo mismo. Es Cristo cuando vino a enseñarnos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y que en Él tenemos vida eterna. El Señor nos da el oficio de ser pescadores de hombres. Y para pescar en la rama de pesca se utilizan diferentes modalidades, herramientas o instrumentos de pesca. Y nuestro instrumento de pesca es la predicación del Evangelio, ¿no? Y tenemos que pescar a tiempo y fuera de tiempo, así dice la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y es como el sembrador. Tú lo que tienes que hacer es, así como el predicador, predicar a tiempo y fuera de tiempo, el sembrador tiene que regar la semilla, así caiga en piedra, en espino, en el camino o en tierra fértil, eso no te preocupes. Ese problema es mío, dice el Señor. El problema que tú tienes que hacer es predicar a tiempo y fuera de tiempo, regar la semilla, compartir la palabra, y donde caiga la palabra, eso despreocúpate. Tú lo que tienes que hacer es predicar. No te preocupes de la vida, que si está bien o está mal, ese terreno es mi problema. Tu problema es predicar el Evangelio, con tu palabra, con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio, refleja en ti mi presencia, dice el Señor. Que cuando te vean a ti, me vean a mí, dice. Y haciendo esa comparación de lo que les acabo de mencionar en cuanto al sembrador, ¿no? El sembrador es el predicador, como el pescador, ¿no?, de almas para el reino de los cielos. El sembrador es el que comparte, predica la palabra de Dios. La semilla es la palabra que está aquí. Aquí está la semilla pura, limpia, sin mancha. La función de él, del pescador, del sembrador, regar y clamar y pedirle a Dios que esa tierra sea fértil, que Él prepare ese terreno, que prepare ese corazón para que esa semilla, que es la palabra de Dios, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tenemos que ser pescadores y sembradores, pero el terreno, que es el corazón del hombre, está en absoluto control de Dios. Vámonos a Romanos 9:15. Es Dios quien tiene la soberana y última y primera palabra. Él tiene el control de todo.
Nosotros lo único que hacemos como hijos de Dios es hacer su voluntad. Él nos dice, id y predicad el Evangelio, ¿no? Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todas estas cosas, dice. Hay que enseñar al pueblo a obedecer. No hay que decirles, no, está bien con que creas, ya es suficiente. No, hay que predicar el Evangelio. Bueno, y el resultado va a ser el que Dios disponga en su soberana voluntad. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo está en manos de Dios. Y esto es importante saber, ¿no? Es importante saber que Dios va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero uno conociendo la palabra y conociendo a Dios a través de su palabra, sabe que uno puede al Padre con un arrepentimiento genuino, con un corazón constricto y humillado, el Padre puede ser movido a misericordia. Vamos a Lucas 15:18. Porque tampoco es nuestro Padre, y si uno que es malo a un hijo que le pide un pan, no le da una piedra. Y a un Dios soberano, todopoderoso, misericordioso, Dios de amor, pero también fuego consumidor, un Dios justo. Si vamos a Él con un corazón constricto y humillado, sincero, arrepentido, con un arrepentimiento genuino, nuestro Padre puede ser movido a misericordia. Y aquí vemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Que él pide la herencia, se va, vive una vida desenfrenada, de pecado, de maldad, de perdición, y termina comiendo la lavaza de los puercos. Luego de haber sido una persona que tenía todo, en una familia, en un hogar donde tenía todo, donde los jornaleros comían mejor que él, en la situación que había caído, ¿no? Este muchacho se arrepiente y dice en su interior, en Lucas 15:18 en adelante, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Aquí está, esta parábola es de Dios, el Padre es Dios, ¿no? Que simboliza a nuestro Padre celestial, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos un arrepentimiento genuino. Un hombre que reconoce que ha pecado contra Dios y contra ti, le dice al Padre. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Dios, si realmente tenemos un arrepentimiento genuino, ¿cómo vamos a tener ese arrepentimiento? A través de la predicación del Evangelio, porque la palabra nos hace ver la inmundicia que somos, lo malo, los pecadores, lo vil, lo que no estamos haciendo, porque la palabra dice algo y uno de forma deliberada vive una vida totalmente apartada de los caminos del Señor, de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos saber eso? A través de la palabra. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no tiene. Eso es palabra de Dios. ¿Y el mundo cómo vive? Amando al mundo y las cosas del mundo. Y la religión y Diosito para después, déjame vivir mi vida después que yo tenga tantos años, ahí sí. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre
dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzados en sus pies. El padre lo perdonó y le dio nuevamente una nueva vida. Lo reintegró a su hogar. Continuando con el tema de pescadores, de hombres, que es el que estamos tratando hoy, en el libro de Marcos 1:18 dice: dejando luego sus redes, le siguieron. Es decir, Jesucristo da una orden, les da una promesa, les da un designio, lo que ellos tienen que hacer, que ser pescadores. ¿Y cómo van a hacer? A través de la predicación del Evangelio, yendo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo eso les enseñó el Señor, ¿no? ¿Y cómo reaccionaron en el primer instante estos 4 hombres que eran pescadores, ¿no? Marcos 1:18 dice: dejando luego sus redes, le siguieron. Y en Mateo 4:20, que es un versículo paralelo, la palabra de Dios dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿No? Dejando al instante. Dejar las redes representa dejar todo lo que un discípulo, una persona que sigue a Cristo, lo deja todo por Dios. Eso es dejar las redes. Y dejar al Padre, y lo dejaron ahí con sus jornaleros, dejaron todo porque Dios les estaba dando la orden de que lo sigan. Jesucristo les estaba diciendo: dejad las redes, y dejando las redes lo siguieron. Él les dijo: venid en pos de mí. Y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. Pero ¿qué pasa? Lo que le decía, ¿qué pasa con los jóvenes? Primero, quieren vivir su vida, disfrutar la vida. No, pues si yo tengo tantos años, déjenme, eso está bien para mi papá, para mi abuelito, ellos ya han vivido. Yo primero déjenme disfrutar de los deleites de la vida, de los placeres de los ojos, de los placeres de la carne y de la vanagloria de la vida. Eso dice el mundo en términos generales, ¿no? Igual hay personas adultas que ya no son tan jóvenes, ¿no? Que primero entregan su vida a acaparar dinero, fortuna, y piensan que eso es lo mejor que le pueden dejar a sus hijos. De pronto una herencia, una propiedad, una profesión, ¿no? Algo que... Y el ser humano piensa así: y cuando yo esté viejo, ¿cómo voy a vivir? Necesito tener un seguro social, dinero amontonado en el banco para que respalde mi vejez, ¿no? Y el Señor nos enseña lo que le pasó a un hombre que pensaba así, que decía: alma mía, descansa, ya muchos bienes tienes, voy a hacer un sitio donde ya no me entra lo que tengo para construir, por ahí a amontonar más cosas para mi vejez y disfrutar la vida. Vámonos a Lucas 12:19. Cuando la gente piensa así y no pone su fe, su esperanza en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios todopoderoso, que sabemos que nos va a sustentar, nos va a solventar, nos va a dar de comer. Cuando ponemos nuestra esperanza en nuestra fe, en nuestras fuerzas, en nuestra riqueza, en las cosas que el mundo nos ofrece, eso nos hace un ejemplo el Señor en su palabra, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 19. ¿Y qué dice este hombre que cree en las riquezas y en las cosas materiales? Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocija, disfruta, vive la vida que ya te has matado toda tu vida trabajando. Ya te lo mereces, ya has trabajado, ya le has dado tu vida al Dios dinero, al Dios mamón, al Dios de este mundo. Ahora sí disfruta, dice ese hombre, ¿no? Pero ¿qué le dice Dios?
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque así es Dios. Dios, uno no sabe el día ni la hora que va a morir. Por eso tiene que estar listo, preparado, con la maleta para ir ¿a dónde? De viaje. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Porque en el momento menos pensado partimos, ¿no? Así como partió este rico que pensaba que iba a disfrutar ahora sí la vida, porque él había hecho muchas cosas y se lo merecía. No es que había trabajado, no es que se había fajado trabajando y había hecho dinero y ahora sí disfruta. Y Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y los que has provisto será de otro. En un hijo que Dios ha traído a la familia, es decir, en un hijo de Dios, que Dios le da una nueva vida, que Dios lo regenera, que Dios lo transforma, que lo hace nacer de nuevo, la obediencia es instantánea, es inmediata, así como estos hombres inmediatamente le siguieron, dice la palabra. Ese es el efecto que causa el poder de Dios y una transformación genuina. Dejaron al instante las redes y le siguieron. Recordemos que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es importante saber que tenemos que obedecer a Dios, que si no estamos haciendo la voluntad del Padre es porque algo está pasando, que si no nos nace hacer la voluntad del Padre, algo está fallando en nuestras vidas. Puede ser que se están apagando los motores, es decir, de pronto no ha habido una nueva regeneración, una regeneración genuina y comienzan a fallar esas emociones que uno pensaba que ya la tenía. Y ahí es cuando viene el hijo pródigo y se arrepiente y va, y movido por misericordia al Padre, el Padre le da una nueva vida. La misericordia de Dios son nuevas cada día, dice su palabra. Y Dios, por la misericordia, ha tenido la paciencia de aún no destruir la humanidad, para que todos los escogidos y todos los que reciban la predicación del Evangelio y hayan nacido de nuevo tengan una nueva vida. Ya para ir terminando, entendiendo que el llamado que Jesús nos hace todos los días al oír su palabra, ¿no?, es para que hagamos su voluntad, no para vivir una vida loca, no para vivir haciendo lo que nosotros querramos, ¿no? Hay gente que ve cómo día tras día los pescadores, es decir, la gente predica el Evangelio, la gente riega la semilla, ¿no?, que es el poder de Dios para salvación. Y como el Evangelio, que es la pura y santa palabra de Dios, y hay vidas que no hay fruto, porque ya se evidencia. Y ahí es importante tratar de ser persuasivos, de tener instinto, ¿no? Aunque dice la palabra que son ciegos, que son sordos. Es difícil, ¿no? A veces uno se puede frustrar tratando de querer cambiar a alguien, de querer hacerlo que reaccione, pero no es con nuestras fuerzas, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente no han recibido esa nueva vida, todavía no han tenido un arrepentimiento genuino, pero el tiempo de Dios está cerca, ya están, los tiempos se están cumpliendo. Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos, creed en el Evangelio, ¿no? Ahora, quienes hemos alcanzado realmente y somos nuevas criaturas, tenemos que hacer la voluntad de Cristo, dejar las redes y ser pescadores de hombres y sembradores del reino de los cielos. Ese es nuestro designio, esa es nuestra tarea, nuestro oficio. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, ir a ser discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas, ¿no? Primera de Corintios 3:8, como dijo en su palabra: el que planta y el que riega no son una misma cosa, aunque cada uno recibirá
su recompensa conforme a su labor. ¿No? Aquí es importante porque a veces la gente se derrota, ¿no? Recordemos que el Señor le da dones y talentos y cada uno tiene que responder a eso que Dios nos da. Unos van a ser pescadores, qué sé yo, de anzuelo, otros de atarraya, otros de redes, otros pescadores de alta mar. Cada uno va a responder al Señor en el momento que tenga que rendir cuentas. Y el Señor le va a decir, a ti te di un talento, ese talento tienes que haberlo hecho producir. Estamos hablando espiritualmente porque hay quienes sacan de contexto y piensan que es plata, que Dios nos da 10 talentos, 5 talentos para que hagamos plata. No, la palabra es espiritual, Dios es espíritu y los frutos que uno tiene que rendirle cuentas a Dios son frutos espirituales, ¿no? Vamos a Romanos 2:6. De aquí vemos cómo Dios, en relación a los talentos que nos ha dado, recibiremos la paga de Dios en el día que Él tengamos que rendirle cuentas. Romanos 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Romanos 2, 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, al evangelio de verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nadie se va a librar en el día del juicio. El reino de los cielos está cerca y cuando haya un juicio, nadie va a quedar libre del juicio de Dios. Porque el mundo piensa, no, es que eso es para hermanitos, eso es para cristianos, eso es para... No. Dios es real, Dios es verdad, Dios vendrá Jesús en el tiempo de Dios y va a haber un juicio. Y la ira de Dios va a llegar, el juicio de Dios va a establecerse. Y será el fin del mundo. Y unos iremos al reino de los cielos y otros irán al infierno, definitivamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia amada, familia, hacer la voluntad de Dios, porque este mundo va a pasar y sus deseos, todo lo que nos ofrece, toda la vanagloria de la vida, ¿no? Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, para siempre. Vamos a terminar poniendo este tiempo en manos del Señor. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre Santo, Dios mío, Señor mío, danos oídos, danos entendimiento a tu iglesia, a nosotros, tus hijos, Padre, para poder conocerte, entenderte, hacer tu voluntad, Señor, poner por obra tu palabra, oír tu voz y al instante dejar las redes, dejar el mundo, dejar las cosas del mundo y seguirte, Jesucristo, a donde tú vayas, Padre, tomar la cruz y seguirte, dejar todo lo que el mundo nos ofrece, Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor, permítanos entender esa palabra.
que somos forasteros y peregrinos, Padre amado, y que este mundo es efímero, es fugaz, es temporal, pero la vida que tú nos das es eterna, Padre Santo, en ese reino grandioso que es el reino de los cielos que tú has creado para tus hijos, donde Jesucristo nos está esperando, reservando un lugar para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, que tu palabra, que esa semilla pura, santa, siga obrando en nuestros corazones, que es ese terreno, Señor. Prepara ese terreno, limpia ese terreno de toda la impureza, de todas las piedras, de todas las espinas que ahogan tu palabra, Señor, y no permiten que den fruto al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Limpia el terreno de nuestro corazón, Señor, de los afanes de la vida, de los deseos de los ojos, de la vanagloria, de los deseos de la carne, Padre. No permitas que ahoguen tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos compartido, Padre. Tú irás añadiendo a tu iglesia todos los que tienen que ser salvos, Padre amado. Gracias por la vida de los que están aquí, Señor bendito. Ponemos este tiempo, salimos de este lugar, Señor, pero que tu presencia nos acompañe, que tu Santo Espíritu esté con nosotros siempre, mostrándonos el camino, haciéndonos ver el pecado, convenciéndonos y haciéndonos ver las cosas que no debemos hacer, Padre amado. Gracias, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.